Pablo? ¿Estás bien? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio a la segunda jornada de esta actividad. Lo que nos proponemos en estos primeros minutos dedicados a la presentación es hacer una puesta a punto de lo que pasó ayer, que fue, esta actividad tenía estaba pensada en dos jornadas, una que se desarrolló en el día de ayer y la que se va a desarrollar en el día de hoy. Como hay una parte de los presentes que no participaron de la jornada de ayer, es simplemente una introducción, y luego es pasar rápidamente a los expositores que tenemos convocados para poder aprovecharlos al máximo. Bueno, en el día de ayer lo que se realizó, y como estaba pensada la actividad, fue la presentación del dossier elaborado por el profesor Jerónimo Reyes en el marco de la unidad curricular Logística y Transporte Internacional, que es una recopilación de carácter descriptivo principalmente, de todas de todos los componentes que hacen a la extensión del contrato entre Catón-Natí y el Estado uruguayo por medio del gobierno nacional. Es una recopilación que tiene un mojón, que son el año 2000 y el inicio de la incorporación de estos agentes a la terminal y a la interacción, por más que también tiene reminiscencias a la ley de puertos de inicio de los 90, y que hace un raconto de la participación de estos agentes en la actividad portuaria, pero primero enmarcó esa participación en la vida del puerto dentro del desarrollo nacional, de la concepción de desarrollo nacional y de su inserción en el comercio internacional, y de una dinámica que podemos determinar como exógena, que es el desempeño del transporte internacional, principalmente marítimo, y las lógicas que vienen acompañando. Y una idea fuerza muy importante que presentó Jerónimo ayer es esa idea de que el transporte internacional, sus características, la concentración horizontal, vertical, el diseño y de los avances tecnológicos, son los que están fijando las reglas para las dinámicas portuarias, ¿no? Esa es como una gran idea fuerza que quedó allí, y en base a esa idea, cuáles eran las mejores o posibles alternativas para la administración de esas tensiones de lo endógeno y lo exógeno, para responder a esa demanda internacional y cómo se puede participar, ¿no? Cómo el puerto en Montevideo puede participar de esas dinámicas. Una vez presentadas esas grandes dinámicas generales, se adentró en el desarrollo particular de las tensiones, principalmente en Montecón, Catón-Natí, las distintas estrategias, y al finalizar la presentación del dossier, tuvimos el primer panel, que fue la intervención de dos senadores, el senador Sergio Botana, como presidente de la Comisión de Transporte del Senado, y activo participante en la interpelación al ministro de Transporte dentro del Senado, y la participación del senador Enrique Rubio, que que participó también de la interpelación y tenía como una característica extra de que había participado en la interpelación en el año 2001. Entonces le da una trazabilidad a las discusiones e intercambios políticos al respecto. Ahí, una vez expuesto todas las características de esta dinámica, la idea era dejar abierta la intervención de los senadores, los intercambios y un espacio de preguntas, e ir recogiendo las devoluciones que nos iban haciendo. Bien, para el día de hoy, tomando como partida esa dinámica, principalmente para los estudiantes que participan en las dos jornadas, lo que nos interesa, y es uno de los objetivos de esta actividad, que tiene un componente de enseñanza y un componente de extensión, es generar el verdadero ida y vuelta, ¿no? Es decir, escuchando a los actores que están involucrados en la temática, ver cómo esas miradas pueden primero interpelar lo que estamos haciendo desde la unidad curricular, y después alimentar una agenda, sea de investigación, de extensión, o que nos reperfile hacia dónde tenemos, desde el punto de vista académico, que poner atención, prestar mirada
y esfuerzo. Y bueno, y en ese sentido generamos, a través de un criterio que ahora les va a comentar Jerónimo, una serie de contactos e invitaciones que se terminan plasmando en la jornada que vamos a desarrollar en el día de hoy. Así que le voy dejando la palabra al profesor Jerónimo Reyes, de manera que él pueda compartirles a ustedes cuál fue el criterio discutido, alcanzado y ejecutado para conformar las mesas que nos van a acompañar en el día de hoy. Bien, buenas tardes para todos, para todas. Primero que nada, un gusto personal de conocer, por lo menos por pantalla, algunas de las personas que tuvieron la amabilidad de aceptar la invitación a participar en este evento, particularmente a Margarita, que la conozco solo por teléfono y por mail, por WhatsApp, Pedro Garra, con el cual hoy tuvimos una conversación bastante interesante, Ana Laura, que debe andar por ahí, y Vanessa y Pablo Rocha, que los conocía por verlos en los medios de prensa, pero no teníamos la oportunidad de estar, digamos, pantalla a pantalla, como es este caso. Así que gracias primero que nada por aceptar esta invitación. A pesar de que estamos haciéndolo vía Zoom, le damos la bienvenida a la Universidad de la República, porque esta actividad se enmarca dentro de una instancia de extensión universitaria. No es muy conocido, pero una de las funciones que tiene la universidad es vincular el conocimiento en una relación de ida y vuelta con el medio. Es decir, la universidad debería estar atenta sistemáticamente de vincular su conocimiento con la realidad de la sociedad, y en este caso, como nosotros estamos trabajando desde la Unidad Curricular de Transporte y Logística Internacional, bueno, con el quehacer de los actores, de los principales actores. Ayer abordamos a los tomadores de decisiones, lo pensamos desde el quehacer político, y ahora nos vamos a vincular con los actores de lo que sería el sector privado y la sociedad civil. En ese sentido, un comentario antes de comentar los criterios. Yo hoy hablaba con Pedro antes de venir al seminario. Nosotros estamos haciendo esta actividad desde un esfuerzo académico novel, o sea, novedoso dentro de la Universidad de la República, que es la cátedra o el espacio académico de Transporte y Logística Internacional. Es un área nueva que estamos desarrollando dentro de la Facultad de Derecho, nueva dentro de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, en función de una demanda que detectamos fuertemente de capacitación de parte de los egresados de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Por lo tanto, el vínculo que estamos empezando a tener a partir de esta actividad, para nosotros es central, en el sentido de cuáles son las demandas que tiene el sector privado, la sociedad civil, de la formación de los futuros egresados en Relaciones Internacionales, para poder insertarse en la actividad social, en la actividad privada. Bien, por lo tanto, esperamos que este vínculo sea el inicio de futuro relacionamiento en lo que tiene que ver con el conocimiento y con la capacitación que deben tener nuestros egresados a la hora de insertarse en la sociedad. Dicho esto, vamos a los criterios. Los criterios que manejamos para esta segunda etapa, segundo día del seminario, tiene que ver con cuáles son aquellos sectores de la sociedad que están directamente vinculados o que van a ser afectados o promovidos en su actividad vinculados a la actividad portuaria. En ese sentido, nos marcamos incorporar los siguientes actores. Por un lado, los trabajadores, ¿no? Por suerte, tenemos la presencia de Vanessa Peirano, que es integrante del secretariado del SUPRA. Hay que pensar que, a pesar de que el puerto tenga una diversidad de actividades enorme, que va de la administración pública hasta estibadores, hasta manejadores de terminales del puerto, etcétera, etcétera, el SUPRA nuclea todas las actividades que existen dentro del puerto. Por lo tanto, tenemos la suerte interesante de que Vanessa nos va a poder dar una visión que integra todas esas realidades. Por otro lado, pensamos la actividad desde los generadores de carga, es decir, aquellas empresas que son los que generan la carga, ya sea para la importación o para la exportación, que va a mover el puerto de Montevideo, y que por lo tanto, todas las decisiones que tengan que ver con la realidad del puerto de Montevideo va a afectar en términos de costos, de tiempo y de logística la realidad de esas empresas. Aquí
particularmente invitamos a la Unión de Exportadores, en el cual Margarita Varela, que fue designada como portavoz en este caso, tiene un perfil que es muy adecuado al seminario este. Ella es la asesora en términos comerciales, financieros de la Unión de Exportadores, así que en ese sentido va a ser más que interesante ver cuál es la visión de los exportadores respecto a la nueva situación que se abre en el puerto o a las circunstancias que habilita el nuevo puerto. En ese sentido también tuvimos la suerte de tener una representante de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, que es Ana Laura Fernández, que también tiene el mismo perfil de Margarita, en el sentido que es asesora en términos económicos de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios nuclea un conjunto de actividades dentro de los cuales están los importadores. Por lo tanto, creo que van a estar bien representados en ese sentido. Por otro lado, pensamos hablar de los operadores, es decir, de aquellas empresas que son intermediarios entre lo que se genera, o sea, la carga que se genera y la carga que se transporta. Aquellos operadores logísticos. Y si bien hay un sinnúmero de operadores que actúan en el puerto, ¿no? Uno podría pensar también en los despachantes de aduana, desde el punto de vista de los vínculos con las empresas y con la logística, nosotros decidimos invitar, por un lado, a la Asociación de Agentes de Carga, a la Asociación Uruguaya de Agentes de Carga, que está representada por el presidente, Leonardo González, que es harto conocido para nosotros porque hemos tenido más de 15 años de vinculación, porque yo y Martín trabajamos en un agente de carga, o sea que venimos del sector privado. Bueno, y hemos incorporado a Pedro Garra, que es un Nobel presidente de la Cámara Uruguaya de Logística. Me comentaba hoy que asumió hace pocos meses, y bueno, con toda una impronta vinculada a la capacitación, así que por ese lado también estamos contentos de tenerlo con nosotros. Y por último, a Pablo Arrocha, que es asesor del Instituto Cuesta Duarte, que va a complementar la visión de los trabajadores, desde una visión capaz que un poco más técnica de la que puede incorporarnos Vanessa. Una curiosidad que hemos detectado, sin buscarla, es que tenemos paridad de género en esta mesa, cosa que no logramos en la mesa de los senadores. O sea, la sociedad o los sectores sociales y privados están más de avanzada con la agenda de derechos, parecería, o bueno, no sé si se puede llegar a concluir con eso, pero que el sistema político. Así que felicitaciones a los invitados que aceptaron esta invitación, y vamos a empezar, si Vanessa está preparada, para invitarla a que participe de esta mesa. La idea es que tengan 15 minutos, le vamos a avisar cuando estén llegando ese tiempo para que puedan redondear sus ideas, así podemos cumplir con el cronograma previsto. Bienvenida Vanessa, y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, saludarlos, a vos y a Martín, en realidad, por esta iniciativa. Para nosotros como trabajadores es un placer, y aparte es muy importante este tema, que se discuta este tema, que no quede únicamente en la mirada de los trabajadores, sino en la sociedad civil toda, con sus diferentes actores. Así que este tipo de iniciativas son sumamente contribuyen de muy buena forma a esto de que el puerto no es de todos, en realidad, y no solo de los actores, de los trabajadores que estamos día a día. Ese es un desafío que como sindicato tenemos, y bueno, para nosotros es más que importante este tipo de actividades y participar. Y también lo que decías sobre la paridad de género, sí, por ahí vos decías las suertes, ¿verdad? Por suerte hemos avanzado, pero en realidad yo quisiera destacar que más que suerte, ahí quiero destacar el rol de los sindicatos en esta puja que venimos haciendo los últimos años con todo lo que tiene que ver género, y esto es el resultado en realidad
de esta fuerza que hacemos las trabajadoras y los trabajadores en su conjunto con esto de la paridad de género. ¿Qué quiero decir? No es casual en realidad que estemos acá, sino que es fruto de diferentes comisiones, secretarías de equidad y de género que se trabajan muy fuertemente y que hoy se ven los resultados más en los sindicatos que de repente en otros ámbitos. Así que destacar eso. Bueno, estuve mirando ayer atentamente la participación de la mayoría de los actores, el dossier que ustedes han mandado y que han explicado dice muchísimo en realidad de lo que, bueno, de lo que los trabajadores sabemos y vivimos, pero a veces es bien complejo explicarlo. La importancia que tiene el puerto en el comercio para todos y bueno, y no solo para nosotros, así que felicitarlos, saludarlos por ese dossier que está muy bueno. Hoy le comentaba a Pablo que incluso también creo que estaría bueno darlo a conocer en nuestro ámbito sindical, en nuestro secretariado, nuestra mesa representativa, porque realmente está muy bien explicado y muy conciso. En realidad yo quisiera usar estos minutos, este tiempo, para intentar explicar nuestra postura, ¿no? Desde que se da este acuerdo. Nosotros cuando asume este gobierno, nosotros sabíamos de esta amenaza, por supuesto, de juicio que tenía TCP, Catomatí, y bueno, en cuanto asume este gobierno, nuestras primeras conversaciones y nuestros primeros ámbitos de negociación, planteamos esta incertidumbre, ¿no? A ver cuál era la expectativa del gobierno a seguir. Ahí se nos dice de que, bueno, que esto que termina sucediendo, que hay un espíritu de conciliar, de llegar a acuerdo, de firmar un acuerdo para que no se ejecute este juicio internacional y no mucho más. Después nos enteramos de este acuerdo, al igual que la sociedad en su conjunto, y bueno, y eso a nosotros en primera instancia nos alarmó, nos preocupó y nos hizo, por supuesto, declararnos en conflicto, porque el tema más importante que nosotros solicitamos desde un principio era que cualquier acuerdo que se hiciera con esta empresa tenía que contemplar los puestos de trabajo y un capítulo, digamos, ¿no? específico para relaciones laborales y dar garantía a los puestos de trabajo existentes. Y bueno, y los mayores puestos, sí, así se entendía que iba a ser. Cuando conocimos ese acuerdo, inmediatamente vimos que no contiene ningún tipo de capítulos que dé garantía a los puestos de trabajo existentes, y peor aún, nosotros como sindicato siempre defendimos, son dos puntas claves. Por un lado, lo que son los puestos de trabajo y el trabajo decente y el trabajo de calidad, y por otro lado, la intervención del Estado, ¿no? Que se mantenga el rol de la autoridad pública en todo el desarrollo de la actividad portuaria. Bueno, este acuerdo, bueno, y algo muy importante, como filosofía, por supuesto, entendemos que cualquier tipo de acuerdo que haga el Estado con cualquier empresa, para decir que es un buen acuerdo, básicamente no solo tiene que tener una inversión como lo tiene esto, sino también que garantice que tenga mayores puestos de trabajo, ¿no? Es decir, qué sentido tiene hacer un acuerdo con una empresa que de pique no está garantizando que van a haber mayores puestos de trabajo. Peor aún lo que está pasando, que ni siquiera da la garantía a los que existen en la comunidad, como son Montecón y sus tercerizadas. Pero bueno, esa es nuestra postura histórica como sindicato. Cuando TCP se instala en el Uruguay, cuando gana la licitación
fue una de nuestras mayores reivindicaciones, que entendemos que eso fue logrado porque TCP trajo inversión, pero también trajo mayores puestos de trabajo, y en este caso no está pasando. Pero bueno, inmediatamente nos declaramos en conflicto por la falta de capítulo de relaciones laborales, porque básicamente nosotros no era una empresa nueva, es una empresa en la cual ya tenemos relaciones de trabajo, y los resultados en los últimos años habían sido bastante malos. Una empresa donde en las negociaciones colectivas ha tenido un tratamiento muy hostil, con cláusulas de negociación colectiva, donde deja bastante atado a los trabajadores, incluso hasta para pedir que se les reconozcan las propias categorías que están haciendo, no les permite, no nos permite tomar ningún tipo de medidas. Bueno, y en fin, nosotros sabíamos que era una empresa muy difícil para negociar, incluso con su competidor, con su principal competidor, Montecón, también ha tenido una relación muy conflictiva con la propia ANP, ustedes lo explicaban ayer, donde ha tenido diversas intenciones de juicio, y bueno, nosotros entendemos, ustedes también lo explicaban muy bien ayer, ANP tiene toda una documentación jurídica donde se le ha mostrado a la empresa que no tiene razón en esa postura de pretender ser el único operador portuario en el puerto de Montevideo, porque ese es el fin que entendemos que TCP ha tenido desde un principio y que con este acuerdo lamentablemente convalida. No porque sea un único operador, sino porque podría haber un monopolio, pero en ese caso entendemos que el monopolio, el único monopolio que fuera posible, tendría que estar en manos del Estado, ¿no? Pero que encima sea con un capital extranjero, bueno, ahí es cuando nosotros decimos claramente que en realidad es entregarle la llave del país, ¿no? de la mercadería. Ustedes ayer lo explicaban muy bien, cuando en realidad no solo el puerto de Montevideo y el trabajo, la tarea portuaria, no es solo la mercadería que entra y sale nuestra, ¿no? Nacional, sino también hay casi la mitad, ustedes mostraban ayer, de mercadería que no toca nuestro territorio, sino que se utiliza nuestro puerto como puerto hub para repartirlo en la región. Entonces, bajo toda esa lógica que ha costado muchos años trabajarla en realidad, que ha generado que en nuestro puerto dé certezas a esos operadores, a esas navieras que vienen, todo eso hoy queda muy cuestionado cuando las navieras tienen un único operador y para negociar y privado, ¿no? ¿Qué quiero decir? Este operador difícilmente pueda ver o entender el negocio si no es bajo su mirada economicista, ¿no? Entonces, dejar a toda la actividad de contenedores, que ustedes también lo explicaban muy bien ayer, la mercadería en los últimos tiempos tiende cada vez a estar más en contenedores, y nada indica que eso no sea hacia el futuro, sino que al contrario, rápidamente va a seguir manejándose por contenedores, quede atada a una mirada únicamente economicista, nos va a perjudicar directamente a los bolsillos en los supermercados de todas y todos los uruguayos. Entonces, bueno, ese es el gran desafío y el gran problema,
la gran controversia que entendemos por qué este acuerdo no nos favorece. Con respecto a lo que es a los trabajadores en sí mismos, bueno, yo quiero hacer foco en que también acá no se ha mirado lo que es la negociación colectiva, que es una ley que no se ha respetado, ¿no? No solo porque no tenga un capítulo que garantice, sino porque no, sabiendo que esta empresa tiene un hábito de mal relacionamiento que incumple con esa buena fe que pide la ley de negociación colectiva, sabiendo eso, se siguió de todas formas con este acuerdo. Bueno, aprovechar para decirles que, bueno, nosotros presentamos, como ustedes saben, entendemos que esta ley va en contra de la ley de puertos, es ilegal, es anticonstitucional, presentamos recursos para que esos decretos que lo reglamentan no entren en vigencia, y esos recursos no han sido atendidos, no hemos tenido ningún tipo de respuesta, sino que han dejado pasar el tiempo, y bueno, y hoy estamos para presentar ante el tribunal de lo contencioso administrativo el paso siguiente, ¿no? Entonces por ahí ayer yo escuchaba que decían que este acuerdo es bueno porque da certezas. Nosotros decimos que todo lo contrario, lo que ha generado es incertidumbre para los operadores, para las navieras, para los trabajadores, es decir, para el país. Si bien nosotros tenemos la ley de puerto, en realidad, que garantiza la libre competencia, cuando se habla de esa competencia interna que ustedes explicaban ayer, entendemos que esa competencia es de precios, y eso es bueno, en realidad, para el país. No es que fuera una competencia de empresas, sí se le ha llamado históricamente la guerra de los operadores acá, pero en realidad justamente esa competencia de precios es lo que nos hacía atractivos, y bueno, y eso hoy no existe, queda eliminado con este acuerdo. Y bueno, nosotros hoy, antes de ayer, la empresa Montecom nos informa que, bueno, ya una de las líneas, ustedes lo explicaban también ayer, ya empieza a pasar a partir del 1 de noviembre, ya empezó a trabajar la TCP, y bueno, la empresa Montecom antes de ayer ya avisó que, bueno, se le está bajando casi el 20% de su actividad con este pasaje de la empresa, y va a mandar al seguro de paro. Para el 1 de diciembre ya manda a 40 trabajadores, para el 1 de enero ya está pensando en mandar a 70 trabajadores, ya están bajando los jornales garantidos estrictamente a lo que pide la ley, a 13 jornales. Nosotros teníamos en la empresa Montecom, más del 70% de los trabajadores tenían muy buenos acuerdos, donde se le garantizaban más de 20 jornales, y bueno, hoy la empresa ya nos está anunciando que van a bajar todos a 13 jornales, y estos despidos, envíos al seguro de paro, digamos, no son despidos, pero envíos al seguro de paro, que antes eran una amenaza, y bueno, hoy ya para nosotros es una certeza, se está concretando lo que nosotros ya decíamos que era una amenaza. En ese sentido, bueno, desde que nos declaramos en conflicto estamos en el Ministerio de Trabajo intentando garantir estos puestos de trabajo. Por un lado, como sabrán, que se ha hecho de público conocimiento, toda esa lucha que tuvimos para lograr un acuerdo bipartito con TCP, que nos llevó más de 8 meses, donde ahí lo que logramos en definitiva fue un acuerdo, pero que se le garantizan unos 15 jornales, cosa que nos parece, por supuesto, muy abusivo otra vez por parte de esta empresa.
hoy con el escenario que tiene esta empresa, donde se está manejando una perspectiva hasta el 2081 de trabajo, donde tiene certeza en el aumento de su volumen de carga, y aparte, lo más importante, en los hechos los trabajadores hacen más de 20 jornales porque el trabajo hay. No es un tema que no tengan trabajo para dar, sino que es un tema conceptual. La empresa no quiere reconocer que tiene un trabajo estable para dar. Entonces, por eso nuestra preocupación. Bueno, en ese acuerdo logramos, lo máximo que logramos fue 15 jornales. Algo también, un hecho político muy importante que a Vanessa, nosotros... simplemente sí. Para comentar que estamos pasados unos minutitos para, si podés redondear esa Dale, idea final, sí, ¿te parece? Sí, perfecto, perdón. Algo muy importante que pasó en ese último paro, que para nosotros es muy alarmante, es que se intenta culpabilizar a los trabajadores por tomar medidas que son en realidad las últimas medidas que pretendemos tomar. Nosotros luchamos por tener más jornales y cada paro involucra pérdida de salario. Pero bueno, nosotros hoy, para redondear, hoy nos encontramos con este escenario donde se está efectivizando estas amenazas que nosotros anunciábamos. Van a haber menos puestos de trabajo, por lo tanto, nos seguimos en desacuerdo con este acuerdo, donde únicamente favorece a esta empresa, donde le da un monopolio, donde nos perjudica a los trabajadores directamente, pero perjudica sobre todo al país, a la soberanía, al derecho que nosotros tenemos como región, que estamos bien posicionados, digamos, geográficamente, a ser nosotros los beneficiarios directos de nuestras riquezas naturales y no un capital extranjero. Bueno, cierro por acá y estoy acá por cualquier consulta. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bien, Vanessa, muchas le gracias. recordamos a los presentes que la idea para poder ordenar preguntas, en el caso que quieran, las pueden plantear por el chat. Sería bueno si la pregunta la quieren dirigir a algún expositor en concreto que lo dejen claro así. La idea nuestra es ir recopilando, organizando y plantearla sobre el final de la exposición de cada uno. Una nota que no dijimos, ahora se nombró a las navieras. Nosotros teníamos un interés bien marcado en que participara el centro de navegación. Nos parecía una participación necesaria. Los invitamos, tomamos contacto y el centro de navegación no aceptó participar porque, bueno, está involucrado, digamos, en varias de las querellas que se están cruzando. Y o sea, no es que esté involucrado en las querellas. Parte de los integrantes del centro de navegación es la terminal especializada en contenedores. Por lo tanto, se disculparon de participar en ese sentido. Exacto. Bueno, Vanessa, muchas gracias, sobre todo porque tanto el dossier como la exposición de ayer no tomó el tema del capítulo de la relación laboral, y es de orden pensar que si una empresa va a controlar la operativa del puerto y el Estado le garantiza que hasta el 2081 va a tener una estabilidad en el sentido del control de la carga, debería también pensar en generar relaciones estables con los trabajadores, como que sería razonable. Por lo tanto, gracias por el aporte y bueno, vamos a estar en contacto también para ampliar esos temas en futuros avances del informe, si es que lo logramos. Le damos la bienvenida nuevamente a Margarita, siguiendo con voy a ver el programa, a Margarita, que viene en representación de la Unión de Exportadores. Hace tiempo que estamos en contacto con ella por esto y otros temas, así que bienvenida y gracias por acompañarnos. Perdón, Jerónimo, pero no la veo conectada, Margarita. Estaba conectada, pero se ahí estaba. Sí. Ana Laura, ¿querés
No, yo porque no sé si le pasó algo o le Estaba voy en a un escribir. auto, me preocupo. No, pero No, estaba al lado de los acompañantes, del lado acompañante. Al menos hasta que yo vi. Ana Laura, capaz que para sí, un dale. poco salvar esta situación, si vos estás preparada, capaz que podemos aprovechar que estás conectada y le avisamos a Margarita que sigue después que vos hagas la presentación. Sí, yo ahí le escribí ahí por WhatsApp. Sí, yo no tengo ningún problema. Aparte, a ver, en realidad, seguramente lo que yo comente, Margarita después lo va a poder complementar mucho mejor y muy bien. En primera instancia, bueno, agradecerles a todos acá por la invitación. Si bien la invitación, bueno, fue trasladada a nuestro presidente, al señor Zapelli, pero bueno, por temas de agenda quedé yo hoy encargada de participar aquí. Para que ustedes me conozcan, mi nombre es, ahí está Margarita, ahí está Margarita. Ay, No sé si le- querés le que siga pido- yo, le Margarita, pido o querés vos hablar. No sé si venía, si venía yo, no, es lo mismo, Ana Laura, como quieras, les pido mil disculpas porque por un tema de último momento estoy en la ruta parada en un lugar que no hay muy buena conexión, entonces se me descolgó, pero ahora ya volví, por suerte. Bien, Margarita. Ana Laura, si les parece, por un tema de orden y si tenés mala conectividad, capaz que sería bueno aprovechar que estás conectada ahora. ¿Te parece bien, Ana Laura? Sí, yo no tengo ningún problema, tranqui, sí, obvio. Adelante, Margarita. Bueno, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, excelente. Muchísimas gracias por la invitación y lo primero es agradecer esta instancia de diálogo. Lamentablemente no pude participar directamente en las presentaciones de ayer, pero colegas míos de la Unión de Exportadores estuvieron participando y me dijeron que estuvo muy buena la presentación del informe y también el intercambio posterior. Los quiero felicitar y a Jerónimo especialmente por la preparación del informe, porque realmente me pareció como un resumen muy rico, muy detallado, y que debe haber supuesto un esfuerzo muy grande, porque uno lo termina de leer y por más que en mi caso, que estoy cercana a estos temas por un tema de trabajo cotidiano, visto así en perspectiva parece como un nudo, ¿no? Todo como muy enredado y difícil de abordar. Y como decía Vanessa, es un tema de todos el puerto, está buenísima la instancia de discusión y los aportes de todos, y ni que hablar el acercamiento de la academia al tema. En mi caso yo soy licenciada en Relaciones Internacionales de la UDELAR y cuando egresé hace muchas décadas ya, en el 91, ni se hablaba, apenas se hablaba de logística, y hoy es un tema que la verdad que nos ocupa un gran porcentaje del tiempo, por lo menos en mi caso, que estoy en la parte de comercio exterior, del tiempo de trabajo, ¿no? Y del esfuerzo y del pienso. Y ahora mismo, mientras escuchaba a Vanessa, a la vez, o sea, tratando de poner atención, tenía algunos exportadores mandándome mensajes de que estaban haciendo cola para entrar al puerto, y que un barco se había adelantado, no sé si todos los que participan de la reunión saben, pero los barcos llegan y tienen como unos esquemas muy rígidos de agenda, de decir, bueno, hasta esta hora recibo contenedores, y hasta esta hora los cargo, y ta. Y en este caso, este barco se adelantó, y justo coincidió con que había una movilización en el puerto de un sector, y estuvo un par de horas demorada la entrada a puerto, entonces estaba toda la desesperación por llegar a ese barco, porque estábamos en pleno tema en plena discusión del tema de esta prórroga de la concesión a Catún Nazi cuando surgió la crisis marítima, y entonces como que se nos fueron agregando elementos, y todos los días tenemos un elemento nuevo para considerar, y que complejiza, ¿no?, la situación y nos desafía a todos para poder seguir, como decía Vanessa, todos juntos adelante desarrollando el puerto, que el puerto en sí no es un fin en sí mismo, sino que es la puerta
entrada y salida para lo que nosotros pensamos, el desarrollo del comercio exterior y de generación de trabajo uruguayo, y todo lo demás. Es un eslabón de la cadena, pero si ese eslabón está cerrado o con ciertas dificultades, como plantea hoy la crisis esta marítima, que no es por culpa del puerto, pero que de pronto no llegan los barcos cuando tienen que llegar, o nos cancelan las entradas a puerto, es realmente una situación casi de crisis para toda la cadena hacia atrás. El tema de la prórroga de la concesión del nuevo acuerdo con Qatun Nasi, nos agarra a nosotros desde la Unión de Exportadores, con todo un trabajo que ya veníamos realizando en relación al puerto. En el año, voy hasta el 2010, y no más atrás, no llego a la concesión original, pero en el año 2010, en conjunto con la Cámara de Comercio, porque la Cámara de Comercio participa también del Consejo Directivo de la Unión de Exportadores, habíamos hecho una solicitud a la Administración de Puertos para que hiciera un trabajo de transparentar los costos portuarios, ¿no? ¿Y por qué transparentar? Porque, bueno, en las facturas de exportación, de importación, se estaban de pronto pagando un montón de ítems que a veces eran siglas, y que el exportador, bueno, necesitaba sacar la carga o ingresar la carga, pagaba, pero no tenía muy en claro cuál era la contraprestación relacionada con ese servicio, ¿no? Y eso, Ana Laura, es como venía del 2010, y se generó, se elaboró un listado que nosotros le llamamos un glosario, con cada sigla y con cada concepto que aparecía en la factura, bueno, a qué operador correspondía, por qué contraprestación y cuál era el concepto. Eso como por poner un antecedente así más viejo, y dando un salto bastante importante. En el 2018, nosotros le dijimos a los exportadores, bueno, estamos en año preelectoral, de los problemas o de los desafíos internos de la exportación, ¿cuáles son los principales? ¿En qué tendríamos que ocuparnos, que podamos resolver? Y bueno, de ahí, de esa pregunta, los exportadores surgieron 3 temas. Uno, el tema de los costos logísticos y la conectividad. Otro tema, costos de producción, y el tema del acceso a mercados. Sobre el tema ese de costos logísticos y conectividad, que es súper amplio, dijimos, bueno, pero concretamente, ¿en qué quieren que trabajemos? ¿Por qué empezamos? No, por los costos portuarios. ¿Y a qué se referían a costos portuarios? No se referían al costo del provento portuario, lo que cobra la ANP por usar la infraestructura, sino al combo, digamos, al conjunto de costos portuarios. Y la verdad que nos costó bajar ese tema a tierra, porque recibíamos las quejas, digamos, de los exportadores, los planteos de que no, los costos son muy altos y son imprevisibles. Entonces nos propusimos, para poder actuar y para poder hacer alguna propuesta o ver dónde estaba ese tema, empezamos a desmenuzar, y en base a las facturas de los exportadores hicimos un análisis de los costos, y ahí encontramos que Montevideo tenía un costo mínimo de mover un contenedor, si totalizábamos los conceptos de gastos locales de naviera y de terminal, de $800, $850. Eso como mínimo, eso fue lo que encontramos de las facturas de los exportadores. Y decimos como mínimo porque a partir de eso, y dependiendo del tipo de la mercadería, si la mercadería tenía días de almacenaje, tenía frío, eran productos químicos que llevan cuidados especiales, etcétera, ese costo se incrementaba. Y entonces los exportadores nos decían, bueno, esto es caro, y nosotros dijimos, bueno, caro con respecto a qué, ¿no? Y lo teníamos que comparar con algo. Y buscamos artesanalmente, con aportes de empresas que trabajan en varios mercados, bueno, buscamos otros costos portuarios, nos comparamos, y encontramos que Montevideo era el puerto que estaba más caro.
Y después el otro tema que nos planteaban era, bueno, los costos son imprevisibles, y nosotros decimos, bueno, pero ¿y por qué imprevisibles? Entonces ahí lo que tratamos de ver fue la evolución en un determinado periodo de tiempo. El estudio lo hicimos en 2018, entonces tomamos 2013 a 2018. Y ahí encontramos que determinados costos, y en particular costos asociados a la operativa de las terminales, se habían incrementado 300% más en dólares en 5 años. Y lo comparamos con la evolución de la tarifa de ANP, de los proventos que cobra la ANP, y no, estaba muy, muy por encima, y lo comparamos con el IPC, con el dólar, con el índice de salarios, y bueno, esos costos como que estaban muy, muy despegados, o sea, la evolución como que no se relacionaba con ninguno de estos parámetros. Margarita, no sé Por si momentos la perdimos, nos ¿no? escuchás. Nosotros te perdimos. Ahora, Ahí bien. Ahora sí, hasta que el aumento del 300% se había despegado de otras variables. ahí está. Esa fue una de las conclusiones que sacamos nosotros por nuestra cuenta, y después el otro planteo que recibíamos de los exportadores era la preocupación por la conectividad, que viéndolo en perspectiva con lo que nos está pasando hoy, aquello era un mundo como casi de cuento de hadas, porque estamos hablando de 2018 y los exportadores nos decían, no, me cancelan los barcos, a veces se me generan costos adicionales o no sé si puedo cumplir con el cliente, y en realidad hoy está eso totalmente potenciado y se ha profundizado muchísimo. Bueno, ese análisis, como les decía, fue más o menos casero, hecho por nosotros mismos a la interna de la Unión de Exportadores, y lo que quisimos después fue validar estos datos. Entonces contratamos un consultor internacional y le pedimos, bueno, que mejorara esta comparación, este benchmark con otros puertos, que lo hiciera más sólido, y a la vez que validara el estudio ese de costos que habíamos hecho. Y en conclusión, el consultor nos comparó con otros 9 puertos, y encontró que teníamos una brecha, o sea que Montevideo estaba más caro en promedio, tomando solo los costos básicos, más caro $500 en la carga seca y $700 en la carga refrigerada, ¿no? Y de esa diferencia con los otros puertos, la mayor parte, o sea, 300 y pico de dólares en la carga seca y casi $600 en la carga refrigerada, estaba explicada por costos terminales. En este marco pongo la prórroga o la extensión de la concesión de TCP, porque enterados de este nuevo acuerdo, la primera alarma, digamos, o preocupación o punto focal que nos saltó es, bueno, que esta prórroga no vaya a validar a X tiempo, el tiempo que fuera a extenderse la concesión, este nivel de costos tan alto del que estamos partiendo. El acuerdo tendría que necesariamente contemplar rebajas tarifarias, ¿no? Y bueno, y por otro lado, también el otro objetivo deseable que veíamos en el caso de una prórroga, era, bueno, que se establecieran mecanismos de control o de monitoreo para asegurarnos, evitar lo que pasó, o sea, tratar de aprender de esa experiencia, que hubo 300% de aumento en un costo que es vital para el comercio exterior del país, y que nos fue, o sea, fue incrementando, nos fue pasando a todos, y no hubo intervención, no hubo una corrección. Bien, entonces voy directamente a lo que establece el acuerdo, y como verán, la aproximación al acuerdo de la Unión de Exportadores fue fundamentalmente desde el punto de vista de la competitividad, o sea, no
tomamos posición en cuanto al tema jurídico, porque no es nuestro expertise, de qué manera cuál es la forma correcta o no jurídica, ni a quién tiene razón de los dos operadores, sino que cualquiera sea la forma, el objetivo tiene que ser que el puerto sea un factor de crecimiento, o sea, que acompañe el crecimiento y velar a largo plazo, más si es una concesión a tan largo plazo, por una competitividad a largo plazo. ¿Qué es lo que establece el acuerdo concretamente en materia tarifaria? Establece 2 etapas de rebajas en los costos básicos. En la primera etapa, esos costos básicos, que ya está en vigencia, se reducen en un 12%. Nosotros teníamos un costo de terminal básico de $376, y eso se reduce en un 12%. Y en una segunda etapa, lo que prevé el acuerdo es que cuando la terminal incremente su volumen, ¿no?, la cantidad de contenedores que maneja en X volumen, se produce una segunda rebaja que da un acumulado de 26% de descuento. Entonces, bueno, ¿qué evaluación se hizo desde el sector exportador? Que esa reducción, que es positiva, pero es insuficiente. Es insuficiente en relación a la trayectoria tarifaria, ¿no?, que les conté de que en 5 años hubo incrementos de 300%, y en relación a los otros puertos con los que nos comparamos. Y ahí tuvimos que decir, bueno, ¿y con qué puertos? Porque dentro del estudio que hicimos, por ejemplo, incluimos Singapur, pero nos podemos comparar con Singapur por un tema de escala, no. Entonces dijimos, bueno, veamos con un par de puertos regionales, y tomamos Río Grande y San Antonio. El promedio, capaz que los estoy atomizando con estos números, pero así en términos generales, el promedio de esos puertos de costo es de $76. Entonces nosotros dijimos, bueno, estamos 5 veces más caros, lo que el acuerdo tendría que propender, o la trayectoria tarifaria, a la baja. O sea, no quedarnos con esa segunda etapa de 26%, sino que tenemos que, en el mediano plazo, establecer nuevas etapas de reducción tarifaria, ¿no? Ahora, en el largo plazo, ¿cómo podemos saber en el 2060, ¿no?, o en el 2030, cuál es la tarifa adecuada? Entonces, para ese largo plazo, que puede haber modificaciones tecnológicas, pueden cambiar la forma de operarse los puertos, o sea, puede haber un montón de disrupciones que no sabemos, tendría que dejarse establecido de alguna manera, bueno, que nos tenemos que comparar con algo, que tiene que haber alguna forma de medirnos y de compararnos y de propender siempre a la competitividad. Eso con respecto al tema de tarifas. Bueno, y el otro aspecto que les comentaba es el tema de cómo hacer ese monitoreo, cómo hacer ese control de la competitividad a largo plazo, que sea independiente de los gobiernos, porque como decía Jerónimo en el resumen, van a pasar, no me acuerdo, 12 gobiernos creo, de aquí a que termine la concesión. Y bueno, cómo asegurarnos de que sea imparcial, objetivo, digamos, un seguimiento de la competitividad del puerto de Montevideo, y dejar un poco instalada la idea esa del comparativo con otros, ¿no?, del benchmark, de contra quién, cómo medirnos, y para poder decir si estamos competitivos o no, que no alcanza solo con la tarifa, por supuesto, tiene que ser eficiente, porque si tenemos tarifas bajas, pero no podemos dar el servicio por X motivo, infinidad de motivos, no va a servir. Pero si partimos de una tarifa alta, se complica la competitividad de las exportaciones, y después Ana Laura dirá cómo afecta a las importaciones y al comercio exterior. También la importación de insumos que se necesitan para la exportación, pero también nos juega en contra como en un círculo vicioso, que si no somos competitivos, no atraemos, no mejoramos la escala, no atraemos los transbordos, que son los que nos permiten
mejorar la escala del puerto, generar un mayor volumen, atraer más barcos, y así sucesivamente. Entonces, esos son los dos planteos fundamentales que hemos hecho, como les decía, competitividad y monitoreo de esa Te competitividad. avisamos, No sé si me Margarita, que estás excedí. más o menos en el tiempo, digo, para que capaz que cierre la actividad. Terminé, gracias. Un lujo, Margarita. Tenía que ser licenciada en Relaciones Internacionales para cumplir con el tiempo, qué viene. Bueno, muchas gracias. Obviamente una visión interesada de la Unión de Exportadores, pero que refleja el desarrollo de un sector que es de vital importancia para nuestro país. No se puede pensar el Uruguay sin el comercio exterior. Y bien, la mirada esa de... Interesante cómo el sector privado genera insumos también, ¿no? Y cómo nosotros tenemos que integrarnos al sector privado y nosotros aportando insumos, viendo los insumos que genera el sector privado, que también tienen un corte ciertamente académico, por cierto. Así que, Margarita, muchas gracias por participar. Es muy valioso para nosotros tener tu visión acá en representación de la Unión de Exportadores. Y bueno, esperemos a ver el desarrollo del evento, quizás surjan preguntas de los estudiantes y demás público en general que está participando. Bien, le vamos a dar la bienvenida ahora a Ana Laura, que tuvo la amabilidad de aceptar la interrupción, así que vamos a recibirla. No, por favor. Bueno, siguiendo un poquito la línea, primero eso, para presentarme, para quienes no me conocen, como les decía, mi nombre es Ana Laura Fernández, en mi caso soy economista de la UDELAR, y bueno, y como representante de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, formo parte de lo que es el Departamento de Comercio Internacional de la Cámara, para que ustedes conozcan un poquito más la Cámara. Si bien nosotros somos comercio y servicios, y la gran parte de nuestras empresas son importadoras, también tenemos empresas exportadoras, o sea que también tenemos una visión de ambos lados, tanto de las importaciones como de las exportaciones, y por eso también trabajamos muy en conjunto con la Unión de Exportadores, con Margarita y con todo el equipo de la Unión, en el sentido ese, también, ¿no? Viendo a la economía como un todo y a la actividad privada como un todo, tanto desde lo que tiene que ver con la salida de mercadería, pero también lo que tiene que ver el sector importador, que es un sector también clave en nuestra economía, no solamente en términos de bienes, sino también en términos de insumos para los procesos productivos, que luego muchos de ellos pueden ser reexportados también más allá del consumo interno. Entonces, bueno, también en ese trabajo, un poco continuando los conceptos que planteaba Margarita, ese trabajo realizado desde el sector privado, brindando los insumos, brindando la importancia de la experiencia de las empresas, de cómo trabajan en el día a día con los diferentes actores públicos, es clave, y yo creo que ahí es fundamental ese trabajo del día a día para justamente mejorar este concepto de competitividad, que nosotros trabajamos mucho en la Cámara, y un concepto de competitividad sistémica, ¿no? En el sentido de que claramente los precios, las tarifas importan y son un elemento clave, porque al final del día gran determinante de los precios finales, pero también todo lo que hace, en este caso que estamos hablando de movimientos de mercadería, de logística, también es clave, y todos los actores que forman parte de ese movimiento de la mercadería en términos de la calidad de los servicios que brindan. Entonces eso no ver solamente tarifas, sino también ver en términos de eficiencia de los servicios, de calidad de los servicios, y eso también es clave cuando nos comparamos con otros actores, ¿no? Con otros puertos en términos justamente de calidad, de eficiencia, de incorporación de tecnología, también entiendo que es un elemento clave. Yo algunos puntos que, un poco siguiendo también la línea de Margarita, en el sentido de, bueno, ¿cuáles para nosotros son aquellos aspectos de interés, preocupación o de seguimiento respecto a cómo está dada la situación en el puerto y de cara a los próximos años? Entonces, bueno, en ese marco, algunos puntos que me marqué como para
que nosotros lo trabajamos en la interna de la Cámara con nuestras empresas y sobre los cuales vamos a seguir trabajando y continuar un seguimiento bien cercano de cómo evolucionan estos puntos. Entonces, por un lado, esto que hablábamos, ¿no?, de la competitividad tarifaria, que venga también de la mano de mejoras de eficiencia. Entonces, en ese sentido, también no solo ver qué pasa con las tarifas en los servicios netamente portuarios, sino también, y eso está bien expresado en el documento que resume todo lo que se ha intercambiado y trabajado sobre este tema, ¿no?, de qué tiene que ver con los servicios portuarios, pero también que a partir de ese acuerdo, qué otras tarifas también esta empresa podría fijar, por ejemplo, en el caso de los buques, y también cómo eso se podría trasladar al final del día a las tarifas que pagan las empresas, tanto exportadores como importadores, así como nuevos recargos que puedan surgir. Allí Margarita lo expresó, pero para nosotros fue bien importante trabajar en su momento en ese glosario portuario, en decir, bueno, ¿qué es lo que me pueden cobrar? ¿Qué es lo que está acá en esta factura? Puede venir esto, pero no esto. ¿Qué significa lo que me están cobrando? ¿A qué servicio corresponde lo que me están cobrando? Entonces, eso para nosotros es bien importante, hacer un seguimiento de, bueno, cuáles son hoy los conceptos que están sobre la mesa, pero más importante aún, estar arriba de cuáles pueden ser los nuevos conceptos que puedan surgir para que las empresas tengan que hacer frente y que puedan surgir en esas nuevas facturas. Entonces, para nosotros eso es un elemento a seguir bien de cerca en términos de cuáles son los conceptos que hoy pueden estar en esas facturas, y más allá de las tarifas, que claramente es un elemento clave. Entonces, algo que también se mencionaba en el documento, ¿no?, respecto a, y también lo dejó en claro Margarita, el tema de, bueno, las rebajas de tarifas. Bueno, ahí hay como algunos conceptos que se hablaban, ¿no?, de parece ser acotada, hay cierta incertidumbre, y esto voy a remarcar en la parcialidad de esa rebaja de las tarifas, porque y también quedó de manifiesto, y ustedes lo saben, que lo que tiene que ver con tarifas a la importación no son consideradas a priori, entonces también eso es un elemento de preocupación para nuestras empresas, en términos de, bueno, que entendemos la parcialidad en las rebajas de esas tarifas, en particular porque allí no se consideró, por lo menos a priori, lo que tiene que ver con rebajas, tarifas o consideración de rebajas en lo que hace a las operaciones de importación. Y otro elemento también que hace a la competitividad, que hace a los precios, que hace a la eficiencia, también tiene que ver a la calidad de los servicios brindados, y eso también es un tema que nosotros hemos trabajado mucho con ANP, con las empresas, con la Unión de Exportadores, con Cámara de Industria, incluso con el CENAVE nos hemos reunido muchísimas veces para tratar este tema, en términos también de la calidad del servicio que es brindado, decir, bueno, ok, me cobra esto, pero bueno, ¿cuál es el servicio que me brinda? ¿Cómo me lo brinda? Y las condiciones en las cuales me brinda. Entonces también eso para nosotros es un elemento clave, y también eso debe estar sobre la mesa en términos de, bueno, seguimiento, control respecto a la calidad de esos servicios. Y después, otro elemento que no está en el documento, pero entiendo porque surgió a posteriori, tiene que ver con la unidad reguladora de servicios portuarios, que eso, bueno, surgió a partir de la discusión y demás en el Senado, y bueno, y hoy se está discutiendo el proyecto de ley respecto a ese tema, donde nosotros también desde el sector privado emitiremos también nuestra opinión, ya quizás ahí de un punto de vista más jurídico y demás, pero bueno, teniendo estos aspectos que estamos mencionando ahora sobre la mesa. Entonces, bueno, ¿cuál es al final del día, qué capacidad de control podrá tener esta unidad reguladora? También para nosotros eso nos genera una incertidumbre, y bueno, de ver cómo eso va a operar en la práctica, ¿no? Ahí tienen que ver todos los aspectos de gobernanza dentro del puerto, cuál es el rol de ANP directamente, si uno va más atrás, bueno, si realmente amerita la creación de una unidad. Entonces, bueno, todos esos elementos hoy están en discusión, y nosotros también lo estamos analizando en la interna de nuestra Cámara, pero siempre con eso, ¿no? Con el objetivo un poco eso, ¿no? Uniéndome a las palabras de Margarita, el término de competitividad, al final del día lo que importa es que nuestra economía incremente su competitividad, que seamos cada vez más eficiente, que cada vez las empresas puedan vender mejor al mundo, que cada vez podamos comprar mejor al mundo, y que los procesos de las empresas privadas que sean cada vez
lo menos engorrosos, ¿sí? Porque al final del día eso se traduce en ineficiencias en la economía, en altos precios, tanto a nivel interno, eso se produce en inflación, y bueno, con todos los perjuicios que eso genera para todos nosotros como ciudadanos en la economía. Entonces, bueno, esos eran un poco los puntos que quería poner acá sobre la mesa, y bueno, y me quedo a escuchar al resto de los participantes, y bueno, y quedo a la orden por cualquier consulta o una mayor información que les pueda brindar de parte de la Cámara. Muchas gracias. Laura, brillante, ¿eh? Brillante. Hasta nos regaló minutos. En nivel de síntesis, increíble. Nosotros con Martín somos docentes en la Universidad de República, yo también soy docente en el sector privado de logística, y siempre le digo a los alumnos que nosotros nos pensamos como un país eminentemente exportador, pero somos también eminentemente importadores, y cuando nos va más bien en la economía, somos más importadores todavía. Y cuando salimos a buscar trabajo, tenemos mucho más trabajo en el sector de importación que en el de exportación, porque el número de exportadores es relativamente pequeño contra la gran masa de importadores que llenan las góndolas de nuestros supermercados y shopping. Entonces, la visión de los importadores, que no es siempre tan escuchada como los exportadores, es realmente importante, porque la mano de obra que genera la importación en nuestro país, que está vinculada al comercio de los servicios y a la industria, es enorme. Y en el segmento logístico, nosotros que somos, por ejemplo en el rubro que yo trabajo, que somos de los freight forwarders, operadores de carga, agentes de carga, el mundo de los importadores es un mundo muy vasto para trabajar. El mundo de los exportadores son pocas manos, donde salen grandes volúmenes, pero pocas manos. Entonces, bienvenida tu visión. Como decías, el dossier obviamente no avanzó sobre los temas de agenda porque nos quedamos en julio, pero bueno, nos quedamos con la intención de avanzar. Así que un esfuerzo medio a pulmón, vamos a ver cómo seguimos con ese tema. Pero te agradecemos mucho que hayas venido, y realmente muy buena tu participación. Sí, recogiendo un poco la intervención de Ana Laura, como para que vaya procesando una respuesta, el ítem, ya que nos liberó unos minutitos, el ítem ese en el cual el acuerdo no hace referencia a ningún compromiso de reducción de tarifas hacia la importación, puede significar la mirada de dejarle la llave abierta a la terminal para que lo que rebaje en Expo lo compense con Impo, ¿no? No sé si habían reparado en esa posibilidad, es como para dejarlo sobrevolando, porque es una de las cosas en las cuales a nosotros nos interesa especialmente prestar atención. Bien. Bien. Vamos a no abrir las intervenciones, vamos a dejar las respuestas para la final. Ahora entramos en la mesa de operadores logísticos. Le vamos a dar la bienvenida a un viejo conocido para nosotros, que es Leonardo González, gerente de la empresa Coli, presidente de Audaca. Así que sin más presentación, Leonardo, bienvenido a la actividad. Bueno, buenas tardes, Martín, Jerónimo, muchas gracias por la invitación. Una vez más nos encontramos en un ámbito de intercambio sobre temas que nos preocupan en común y para los cuales debemos también trabajar de manera conjunta en búsqueda de soluciones. Así que un placer estar acá y gracias nuevamente por la invitación. Bueno, para aquellos que no conocen, los agentes de cargas somos los actores que articulamos con todos los eslabones de la cadena logística y que por mandato de terceros, sea importadores o exportadores, construimos una operativa logística de punto a punto, dependiendo también de los Incoterms que intervengan en esas operativas, es el alcance de nuestras acciones, pero básicamente lo que hacemos es coordinar que una exportación que sale de Uruguay pueda llegar a buen destino en el país al cual esa exportación ha sido dirigida, y del mismo modo una importación pueda llegar a nuestro país, tanto por vía marítima, aérea o terrestre, de modo tal de
cumplir con que todos los eslabones que deben participar trabajen de manera armónica a fin de que la operativa se pueda concretar. Para nosotros, los agentes de carga, respecto a la situación de la terminal especializada, digamos que independientemente de que sea público o privado, no vemos con buenos ojos que se concentre en una sola compañía el total de la operativa de la terminal portuaria. Nos sentimos más cómodos siempre con que exista competencia de modo tal de poder dar un mejor nivel de servicios y a un costo más competitivo que permita que esas exportaciones o importaciones puedan fluir de manera adecuada. Por lo tanto, digamos que preferimos, como vemos que ocurre en todos los puertos de la región, Buenos Aires, Santos, la mayoría de los puertos de Brasil, que son con los que Montevideo compite, cuentan con múltiples terminales que brindan distintas opciones al cliente de poder elegir lo que es más conveniente y llegar de la mejor manera a cumplir con su negocio. En este caso, también entendemos que la inversión que se va a realizar en el puerto indica que esto permitiría multiplicar al doble o al triple el volumen de contenedores que podría manejar el puerto de Montevideo. Nosotros tenemos algunas dudas respecto a ello. Conocemos la operativa regional, y Montevideo es el único puerto que no es el puerto de destino de la mayoría de las cargas que recibe, o sea, no es el Uruguay el país de destino de la mayoría de las cargas. Nosotros apuntamos a que Uruguay se transforme en un verdadero hub, que sea la mayor puerta de entrada y salida de mercaderías de exportación y exportación, no solo Uruguay obviamente, sino de la región, o que lo que se conoce como el hinterland, que está integrado por el norte argentino, Paraguay, sur de Bolivia, el noroeste de Brasil, o el suroeste de Brasil, mejor dicho, todo lo que compone la región de la hidrovía, y para ello precisamos un puerto que sea competitivo. Hoy por hoy, independientemente de que hubiera una terminal o dos, como estaban operando básicamente, mayoritariamente los contenedores en el puerto, lo cierto es que el puerto de Montevideo contaba con una importante, y sigue contando con una importante cantidad ociosa, y eso no era por falta, en definitiva, de una infraestructura específicamente, sino que precisamente era porque somos un puerto que, con relación a otros de la región, somos más costosos, y esa es la única razón por la cual los exportadores o importadores de la región no nos eligen no siempre como primera opción. Y creo que ese es el punto principal al que Uruguay debe apuntar, que debemos ser mucho más competitivos para que Uruguay se transforme efectivamente en un hub que se elija, porque tenemos un régimen conveniente, que es el régimen de puerto libre, que es una ventaja competitiva respecto a otros puertos de la región, pero evidentemente no está bien asociado a los costos, y eso hace que no logremos utilizar de la mejor manera esta herramienta, y ahí es donde tendríamos entonces que hacer el mayor hincapié. Nosotros, los agentes de carga, a su vez, a diferencia de muchos otros actores de la cadena logística, tenemos la particularidad de que contamos con pequeñas embajadas de Uruguay en todo el mundo. Martín y Jerónimo lo conocen muy bien por haber participado o participar en nuestro rubro. Contamos con representantes en todos los continentes, en los distintos mercados del mundo, y digamos que si tomáramos en cuenta todas las localidades a las cuales podemos prestar servicio hacia destino o recibir
las importaciones, es como que tuviéramos aproximadamente 300 embajadas en todo el mundo. Y una de las misiones que tienen los agentes de carga es hacer conocer las ventajas del Uruguay, por qué podemos ofrecer una puerta de entrada o salida para sus productos para acceder a nuestra región. Y nos preocupa no conocer en lo que es esta estrategia de la nueva terminal especializada, donde se habla de duplicar o triplicar el volumen actual que se maneja a través del puerto de Montevideo. ¿Cuál sería el método mediante el cual lograríamos captar ese volumen? Porque desde el punto de vista de que si bien se va a poder incrementar la infraestructura, como decimos, aún con la infraestructura actual ya había capacidad ociosa, ¿cómo se va a hacer para lograr captar eso cuando no estamos siendo lo más competitivos en costos y no tenemos una participación los actores de promover este servicio y estas ventajas para poder salir a vender? Nos gustaría contar con esas herramientas porque nosotros realmente salimos a vender Uruguay. Los demás actores de la cadena logística tienen una posibilidad más limitada de promover, y nosotros realmente contamos con una red mundial que podemos perfectamente poner en funcionamiento para poder ofrecer estos servicios de forma más ventajosa, pero para ello tenemos que contar con las herramientas que nos permitan digamos, indicar y poder confirmar que efectivamente es más conveniente venir por Montevideo. Y no siempre lo logramos en ese sentido, y es en lo que más nos gustaría poder trabajar. Por lo tanto, digamos que nosotros estamos viendo, monitoreando, del mismo modo que lo manifestaban importadores o exportadores, también desde nuestro lugar, cuál va a ser efectivamente la incidencia y cómo podemos ser protagonistas de generar ese crecimiento. En algunas reuniones que hemos mantenido en los últimos meses con autoridades nacionales al respecto de esto, precisamente manifestábamos eso, que si bien nos hablaban de la preocupación de los costos del transporte marítimo, y digo aún antes de que surgiera esta nueva ola de incrementos exponenciales de costos de flete, que evidentemente nos vienen dados desde afuera, porque Uruguay es tomador de precios y difícilmente pueda tener incidencia en la fijación de las tarifas de transporte marítimo. Nosotros le manifestábamos que en realidad el principal problema que teníamos, porque las tarifas son iguales en Brasil, en Uruguay, en Argentina, es del muelle para adentro. Y ahí era donde había que hacer el principal hincapié. Y el hecho de que se haya tomado una decisión en este sentido, si bien no estamos a favor de ni de uno ni de otro de los actores de las terminales, entendemos que eso es una situación que a nosotros evidentemente nos excede. Sí nos preocupa que sea una única opción la que tenemos que tener y que no haya una certeza sobre cuáles van a ser los valores de las operativas y cómo eso nos va a permitir a nosotros entonces vender un servicio en tanto y en cuanto esos costos que actualmente tienen las operativas vía Uruguay no logran distinguirse o presentar una ventaja frente a los otros puertos de la región. Y a su vez eso, digamos, nos pone también en jaque, porque nosotros además, como digo y reitero, no somos el país o el mercado de destino de la mayoría de ese crecimiento, porque el crecimiento no se va a dar por carga uruguaya, se va a dar carga para Argentina, por carga para Bolivia, para Paraguay, para Brasil, incluso para otros mercados un poco más lejanos, pero evidentemente ese crecimiento va a estar en función de la región, así que planteamos la interrogante de cómo es que eso se va a hacer, porque no creo que sea por agregar más grúas, ahí no está el tema, sino está en generar una política efectiva donde todos los actores pongan al servicio del país lo que sean las herramientas con las que cada uno puede contribuir hacia ese crecimiento.
Básicamente, este era el mensaje que quería plantear y estoy abierto a las consultas que nos quieran hacer. Así, por lo menos, los ayudamos a recuperar un poco de tiempo. Bien, Leonardo, muchas gracias. Y decir que nosotros que conocemos el sector de la logística desde el punto de vista de los freight forwarders, o sea, los agentes de carga, es un sector muy eficiente en términos de costos y de cómo trabaja el sector de los agentes de carga en el Uruguay. Además, muchos trabajan de Uruguay para el mundo por el nivel de eficiencia que tienen los trabajadores y las empresas. O sea que es un rubro que está aportando a la eficiencia, por decir algo. Importante también tomar nota de lo que vos indicaste y que también mencionó Margarita, del tema del colapso mundial, del transporte, de la cadena de suministro, que quizás en algún momento podríamos abordarlo también para explicarle a los que le van a llegar los productos navideños el doble de caros, ¿no? ¿Por qué está pasando eso? Que es difícil, es fácil, complicado de entender para nosotros que estamos en el rubro, más difícil de explicar para los demás. ¿Cómo que no hay contenedores? Nos preguntan, y bueno, pasa algo de eso. Así que, Leonardo, muchas gracias por tus palabras. Como siempre es un gusto compartir contigo una instancia de intercambio. Así que vamos a dar lugar a Pedro Garra para que también desde el sector de la logística, con otras características, nos dé una visión sobre el puerto y sobre cómo repercute o puede incidir la nueva realidad del puerto en los operadores que están representados por el Estado. Siguiendo lo que decía Jerónimo, se dice por ahí que Papá Noel va a ser el más odiado en este fin de año porque no va a llegar con los regalos. Bueno, buenas tardes todas y todos. Muchas gracias a la UDELAR por esta invitación. La verdad que este panel está muy bueno, las cosas que están discutiendo. Tampoco tuve oportunidad de participar ayer, pero por lo visto estuvo muy, pero muy bueno. Mi nombre es Pedro Garra, soy ingeniero industrial de la UDELAR y con Jerónimo hoy charlábamos un poquito, como decía, de las posibilidades de trabajar juntos desde CALOG, la cámara a la que represento, con UDELAR en trabajar temas de capacitación, en logística y apoyar todo lo que están haciendo. Quería felicitar especialmente a Jerónimo por el trabajo que leí todo de punta a punta, impresionante. La verdad que me impresionó, hay cosas que sabía y cosas que no, pero me impresionó el cuidado, detalle de la objetividad y cuidar de mostrar los hechos en sí mismos sin emitir una opinión, algo tan complejo como esto que se está discutiendo. La verdad que me parece un trabajo muy, pero muy profesional, así que felicitaciones. Bueno, para contaros un poquito, en CALOG somos 54 empresas, entre operadores logísticos, generadores de carga, empresas de transporte y otros asociados. Claramente todos fuertemente asociados al crecimiento del comercio exterior, ¿no? Porque de alguna forma siempre todos los actores tienen alguna pata asociada o a la IMPO o a los tránsitos o a la Expo, ¿no? Bueno, creo que Margarita, Laura y Leonardo me spoilearon prácticamente toda mi presentación, pero bueno, algunas cosas más espero poder agregar. Claramente estamos todos de acuerdo, creo que el crecimiento de Uruguay siempre va a estar asociado al crecimiento del comercio exterior. Por ahí siempre han venido y van a seguir viniendo las mayores y mejores oportunidades para todas y todos. Somos un país, un mercado muy pequeño, en general poco interesante para los grandes jugadores. Eso, todos los que hemos tenido oportunidad de trabajar en proyectos industriales o portuarios, siempre nos encontramos con la complicación de la escala, ¿no? O sea, de cómo hacer una cosa de escala para que, desde que un barco toque puerto y mueva X cantidad de contenedores, porque si no el costo por contenedor es más caro, o de que si trae fertilizantes líquidos, bueno, que tratar de maximizar la cantidad de fertilizante líquido que descarga en el puerto para que el costo por tonelada para los clientes de los operadores logísticos sea menor, porque básicamente un barco entrar a puerto cuesta más o menos lo mismo, pero si descarga X toneladas o Y toneladas cambia mucho el costo.
Entonces, de alguna forma, todo lo que tiene que ver la logística es un negocio de escala y Uruguay generalmente es un trabajo, un laburo, lograr atraer nuevos negocios que generalmente se logra en base a una clara diferenciación que tiene Uruguay respecto a la región, en una cantidad de cosas, entre otras los regímenes que tiene aduaneros, pero también en cuanto a la calidad institucional y las reglas de juego estables, pero claramente el costo siempre es un tema y está arriba de la mesa. El costo, tarifas, como comentaba Margarita y Ana Laura, están siempre arriba de la mesa y son un tema que a veces la diferenciación no alcanza para combatir, ¿no? De alguna manera, nosotros como Cámara no opinamos sobre el acuerdo, pero sí sobre las cosas que de alguna forma nos preocupan en la potencial implementación, ¿no? Para que esto se traduzca en mejores tarifas de largo plazo para la Expo, los tránsitos y la IMPO. Decimos de alguna forma que la exportación sea más competitiva y los tránsitos y la IMPO sean más accesibles de alguna manera, ¿no? Uruguay tiene un modelo hub que últimamente viene sufriendo bastante, porque si bien los transbordos se han mantenido, el concepto del tránsito se ha venido reduciendo en los últimos años, y claramente Uruguay tiene una apuesta importante hacia poder ser y una oportunidad también importante, ¿no? Tiene como una necesidad y una oportunidad al mismo tiempo de poder ser el hub donde la región se abastezca de muchos productos que vienen overseas, ¿no? Como decía un profesor mío, siempre repito sus palabras, yo no sé si hay buenas o malas decisiones, sino lo que es bueno o malo es la combinación entre una decisión y un plan de acción, ¿no? O la implementación, digamos, ¿no? Las decisiones a veces no son buenas o malas en sí mismas. Entonces, desde nuestro punto de vista, es vital que todas las acciones de autoridades, empresas y sindicatos en este proceso de transición que se ha iniciado hacia la implementación de este acuerdo no resulte en que perdamos competitividad, en que perdamos conectividad oceánica y que se transfieran nuevos costos o complicaciones al comercio exterior, ¿no? Especialmente, como todos han contado, en momentos de que Uruguay se ha alejado de los mercados por toda esta disrupción que está habiendo en prácticamente todo, pero especialmente en la logística marítima, ¿no? Hoy en día, bueno, ahí está, hay suministros y todo, fábricas que han cerrado y cosas que, para darles una idea, no es el tema, pero un poco para contarles nuestra experiencia, en China hay un puerto que mueve 90 veces lo que mueve Uruguay en el año, y ese puerto se cerró 15 días por un caso de COVID, un caso. Entonces el mundo está como muy, muy loco, y esas cosas nos afectan a todos y han afectado a todos los precios de los fletes, la disponibilidad de contenedores, todo de una forma que verdaderamente era difícil de imaginar. Entonces, en este momento estamos en el medio de una tormenta importante que parece estar dando señales de que como por lo menos no se sigue complicando, pero nos ha alejado claramente de los mercados, y bueno, y hoy en día puede ser una complicación para la economía. Como Cámara entendemos que nuestro sector tiene ciertas complejidades que por los actores que tenemos acá, los presentadores y presentadoras que tenemos acá, creo que se han expresado muy bien de cómo afectan estas cosas al comercio exterior, y a veces las variables, las derivadas de un acuerdo como el que se está discutiendo, son difíciles de entender, ¿no? Por ejemplo, un tema que para nosotros es vital, cualquier extra costo que se le cobre, por ejemplo, a las líneas marítimas por tocar el puerto de Montevideo, por, no sé, algo relacionado con los remolcadores o con los precios que se les cobren, la cuestión, todo termina siendo trasladado a la carga soberana o nacional en el corto, mediano o largo plazo. O sea, en el fondo es un costo asociado con poder salir o entrar al país. Y es difícil porque
porque eso depende mucho más de un mercado un poquito más perfecto, que esos costos se puedan trasladar a los tránsitos, los transbordos que uno en el fondo quiere ir a traer, digamos, y que ahí sí compite mucho más directamente con los puertos de la región. Es un poco para dejarlo planteado acá. Sabemos que se están armando grupos de trabajo interdisciplinarios para trabajar los distintos aspectos de esta implementación. Hay como muchísimos intereses en juego. Bueno, uno de ellos es de los trabajadores, que Vanessa bien comentaba al principio, que de la Cámara lo único que entendemos es que hay que contemplar todos los intereses para que esto no perjudique el comercio exterior. Bienvenidos sean los grupos de trabajo, bienvenidos sean estos grupos de debate, de forma de asegurar que lo más importante, que es que la competitividad y la conectividad se mantengan o mejoren con el tiempo. Este acuerdo es por mucho tiempo de duración, o sea que de alguna forma necesitamos escenarios que aseguren eso, que yo estoy seguro que es lo que todos buscamos. O sea, estoy seguro que todos los que participaron en esto buscan eso. El tema es cómo implementarlo. Y en ese sentido, nosotros como Cámara, a disposición de colaborar en todos los ámbitos que sean necesarios para llevar nuestra visión y llevar, con el tiempo que tenemos trabajando estos temas, así como con las demás cámaras que acá han presentado, nuestra opinión acerca de cómo mitigar potenciales efectos o mejorar los efectos para el comercio exterior, que es tan fundamental para el país. Así que nada, creo que cortito, porque muchas cosas ya les habían adelantado unos cuantos presentadores y presentadoras, pero aquí también disponible para preguntas después, así que a la orden y muchas gracias. Bien, Pedro, muchísimas gracias. Y bueno, muy bueno también que haya coincidencias, ¿no? En esto de que pensamos de que si hay algo que debería ser política de Estado en el país, debería ser la política portuaria, porque digamos ¿no? Que haya tantas coincidencias y muy saludable. Y bueno, tomo nota de eso, de esa inquietud que me parece muy razonable, en el sentido de si salir a captar cargas regionales y por lo tanto bajar los costos y la competitividad para la carga hub, que no afecte la carga soberana. Eso debería ser una preocupación también, ¿no? O sea, que no se derive la rebaja de tarifas en el tránsito y transbordo hacia costos de la importación y exportación. Que también es una preocupación que todos han planteado, que tiene que ver con la competitividad, ¿no? Que no paguemos más por los mismos servicios. Bien, muchas gracias, la verdad, muy interesante, y espero que también que sea, como hablamos hoy, un primer paso, un vínculo que nos tenga más cotidianamente. Vamos por último a recibir a Pablo Arrocha, que es asesor del Instituto Cuesta Duarte, del PICNT, un poco cerrando la actividad en la parte de la oratoria y después para abrirla en la parte de las preguntas. Así que llegamos excelentemente en hora, les agradecemos a los expositores, no es mérito nuestro, así que bienvenido, Pablo. Bueno, buenas noches a esta altura y muchísimas gracias por la invitación. Como yo no soy licenciado en Relaciones Internacionales, seguramente me tengan que controlar el tiempo, porque soy economista, y no hago muy buen uso muchas veces del tiempo. En primer lugar, lo de todos, saludar esta actividad me parece sumamente valiosa, aunque ojalá se convierta en un punto de lanza para iniciar distintos trabajos, y agradecer especialmente a Martín y a Jerónimo la invitación que le cursan al PICNT y que me han elegido como representante técnico para esta exposición. El Instituto Cuesta Duarte, para quien no lo conoce, es un instituto de asesoramiento técnico que es funcional a nuestra central sindical. Surge justamente en función a los niveles de complejidad y necesidades de los trabajadores a la hora de defender sus intereses, y bueno, con el paso del tiempo ha sofisticado, si se quiere, su lugar y su espacio, y bueno, por lo tanto agradecemos desde ahí. También felicitar a Jerónimo por ese excelente dossier, la verdad que coincido con cada uno de los que lo mencionaron, porque no es solamente un trabajo de recopilación, es exhaustivo, y también destaco ese grado de objetividad a la hora de plantear los distintos aspectos.
ser el último también genera de que, bueno, uno recoge lo que también los distintos expositores van colocando, pero también le queda muy poco para aportar. Pero quiero quedarme o rescatar algunos aspectos que fueron mencionados, y que no son para nada menores. Por ejemplo, la necesidad de construir espacios multidisciplinarios que aborden distintos enfoques, pero fundamentalmente también que de alguna manera transversalicen los intereses, porque ahí es donde hay un serio nudo. Aquí se planteaba, casi que desde el punto de vista metodológico, cómo se abordan las decisiones, o cómo se valoran las políticas, y esto muchas veces tiene que ver con darle cierta sintonía, coherencia y consistencia, bueno, a un diagnóstico, ¿sí? Pero un buen trabajo interpretativo de los fenómenos causales para que efectivamente las medidas que nosotros propongamos logren los objetivos que nos proponemos alcanzar. Entonces ahí hay una cuestión importante, ¿no? Cómo se aborda la toma de decisión. Pero otro aspecto tiene que ver con cómo se define finalmente esto. Porque si hay algo sumamente importante en lo concreto de esto, es que esto se resuelve políticamente. Cuestión que no la voy a abordar, pero quiero decir, no es un tema menor. Porque las cosas que uno en principio dice lo que debería ser, lo que es legítimo, lo que es bueno para, no necesariamente se resuelve desde el punto de vista de la justicia, el deber ser o lo mejor para quienes. Y eso también es un tema que para nosotros es importante. Pero voy a retomar un punto que dejaron sobre el final, y creo que Jerónimo mencionó, y para mí es lo que orienta toda la discusión. Si la política exterior es o no es, o debe ser una política de Estado. Porque si la política exterior, y ojo, la política exterior como un elemento estratégico, como una política estratégica del Estado, donde el comercio exterior es un instrumento de la política exterior, si es una política de Estado, entonces tiene que estar orientado por los fines y cometidos del modelo, ¿sí?, que debe impulsar, en todo caso, el gobierno de turno, ¿sí? Es la decisión incluso de qué rol toma el Estado, cuál es la dimensión del Estado, y qué aspectos abarca o no abarca. Y yo creo que todos coincidimos la necesidad de que la política exterior sea una política de Estado, que contemple una dimensión social, que es lo que quiero también señalar, y esto tiene que ver con lo que dijeron ahora, sobre esto del soberano, ¿sí?, que a mí no me parece un tema para nada menor, porque si le atribuimos o delegamos en el Estado, en sus fines y cometidos, una política como puede ser la política exterior, y en un instrumento como puede ser la política, el comercio exterior, debe estar priorizando sus fines y cometidos sociales. El Estado tiene una razón de ser, y justamente viene a ir al segundo nivel de lo que no se mencionó aquí, y a mí me parece sumamente importante. Creo que casi todos han mencionado en sus exposiciones el concepto de, quizá como la política exterior o el comercio exterior, como un factor de crecimiento. Y muchas veces terminamos focalizando toda nuestra discusión en el crecimiento, y no en qué hacer con ese crecimiento, que tiene que ver con la otra pata, que es el desarrollo, ¿no?, que tiene que ver con abarcar otras dimensiones en torno a para qué crecer. Porque esto tiene que ver, en definitiva, con los intereses. Y esto nos lleva a otra relatoría, si se quiere, que a mí hace muchísimo tiempo me preocupa, y es si coincidimos todos los presentes cuando hablamos de eficiencia, cuando hablamos de competitividad, cuando hablamos de productividad, ¿sí? Si estamos hablando de lo mismo. Quizá algunos, cuando hablan de productividad, hablan simplemente de el uso eficiente de los factores productivos, capital y trabajo, y quizá otros incorporan al concepto de productividad otras dimensiones que tienen que ver con el impacto ambiental, con las condiciones de trabajo, con una serie de otras dimensiones que además alteran radicalmente cualquier ranking de países. O sea, podemos ordenar los países, se ha hecho, por su productividad aparente, tenemos un determinado listado, pero si incorporamos algunas variables de control, nos vamos a dar cuenta que ese ranking cambia. Y eso implica tener una valoración acerca de cuánto pesan o no, además de los factores capital y trabajo, otros. Eso me parece un tema sumamente relevante en esta discusión. Sobre las implicancias concretas, económicas, incluso jurídicas,
sobre este acuerdo, que están bien resumidas y que, bueno, están en plena discusión. Quizá no viene ahora a cuento, y sobre todo porque además felicito la actividad porque hay más de 100 participantes y que se han mantenido de manera constante a lo largo de todas las intervenciones. Pero esto que se decía sobre el final, la necesidad de construir espacios colectivos para reflejar todos los intereses, no es un tema menor. Y creo que justamente es de lo que no hubo. Y esto es lo que me parece que esta actividad tiene de valiosa. La intención de generar un diálogo de distintos intereses. Por un lado, aquellos que están persiguiendo intereses privados, que pueden ser la maximización del beneficio económico, ¿no? Perseguir la competitividad, las mejoras en productividad, la eficiencia económica posiblemente, y quizá lo que estamos de este lado, que incorporamos también otra mirada que tiene que ver con la dimensión social, con la dimensión política, con la necesidad de que poco vale el crecimiento si este crecimiento no sirve para mejorar un poco las condiciones de bienestar general. Y eso es un tema importante, porque muchas veces cuando nos referimos a valorar una medida, no sé en lo que estamos pensando. Porque incluso si hacemos la valoración objetiva de si obviamente el sector empresarial o el sector privado, que tiene claramente bien definidos sus objetivos, pero estos terminan conspirando con los objetivos si se trata de una política pública que tiene que tratar de alguna manera equilibrar sus fines y cometidos sociales con efectivamente los económicos del sector privado, de manera de que todos los intereses de alguna manera se contemplen a la hora de diseñar medidas. Y esto nos ayudaría muchísimo, porque es verdad que la complejidad de la economía, la complejidad de la vida misma nos lleva a hacer distintas valoraciones o articulaciones, pero hoy Uruguay, hace muchísimo tiempo, reúne características muy particulares que tienen que ver justamente de lo que tiene que ver con la nueva teoría del valor, que tiene que ver con las grandes cadenas globales de valor, desde el punto de vista de la potencialidad que tiene nuestro país, desde el punto de vista logístico, también desde el punto de vista del capital humano. El problema es que la gran división internacional del trabajo a nosotros nos ha confinado a ocupar un lugar que nos lleva a esta situación que están reclamando todos de ser costosos, y que muchas veces ese costo está asociado no a la competitividad, sino a otros elementos que no hemos sabido explotar. Entonces, hoy, en este acuerdo en particular, no solamente creo que no ha habido el diálogo transversal, multidisciplinario, multidimensional, necesario para que se contemplen todos los intereses, y me refiero a los intereses privados, pero también a los intereses nacionales, ¿sí? Porque sencillamente creo que lo que no tenemos es un modelo al cual defender, un modelo de desarrollo que impulsar, y fundamentalmente, como no lo tenemos, no sabemos qué lugar ocupa la política exterior, y por lo tanto lo que podría ser en concreto la estrategia logística que nuestro país pueda querer tener. Seguro que los operadores lo saben, seguro que quienes dedican buena parte de su vida y su tiempo a esta tarea tienen clarísimo cuál debería ser el objetivo, cuál debería ser el rol del Estado, cómo este instrumento se podría canalizar, ¿sí?, en ese modelo si lo hubiera. El problema es que hoy no tenemos un modelo, ¿sí?, que nos permita, bueno, tener como ese buque insignia, ese faro hacia dónde dirigirnos. Y el otro gran problema que yo creo que tenemos es que hay una tendencia mundial, a esta altura lo veo de esa manera, a la mercantilización de todo, ¿sí? Y con esto, y estoy sacando el tema de la privatización, ya ni siquiera estoy valorando si pasamos de un escenario de eventual competitividad a un escenario posible, de hecho, de un monopolio. Porque tampoco creo que tampoco estuviéramos en un escenario de competitividad. Hoy no existe la competencia perfecta, no existe, hay asimetrías de toda índole, incluso en cualquier, o sea, no vamos a reconocer en ningún lado esa competitividad que tanto nos gustaría, donde nadie es tomador, que todos somos tomadores de precio y nadie tiene capacidad de incidir en los precios. Eso no es lo que sucede. Y justamente porque eso sucede es donde me parece que el Estado tiene un lugar importantísimo que ocupar desde el punto de vista de su regulación. Pero esa contradicción aparente que se da entre Estado y mercado es la que termina no pareciendo resolver. Si hay una mirada en torno a que la función del Estado
está asociada a generar condiciones para la promoción del sector privado, vamos a generar una contradicción, porque esa no es la función del Estado. Entonces, si asignamos ese rol al Estado, vamos a tener una seria dificultad a la hora de articular medidas que contemplen, por un lado, los intereses de los privados, que son los operadores directos, que tienen unos intereses concretos creados, pero al mismo tiempo cuando buscamos que estos de alguna manera tengan una suerte de derrame que no existe si no hay un Estado. Entonces, para nosotros, esos elementos son absolutamente importantes. Nosotros hicimos un trabajo que Vanessa se refirió, donde también invitamos a los distintos senadores, sobre todo para analizar el proceso político, la ausencia de diálogo entre los actores políticos, y que derivó, bueno, en este acuerdo con las características y las implicancias que todos conocemos. Pero quisimos reivindicar también aspectos que para nosotros no son menores y que son la punta de lanza para otras discusiones, que hoy no vienen al caso, pero por ejemplo que tienen muchísimas aristas en común lo que pueden ser mañana en un tratado de libre comercio con China, porque de alguna manera las discusiones, las transversalidades y las dimensiones que tienen que abordarse a la hora de tomar medidas de esa índole, obligan al diálogo, obligan a la construcción colectiva, y cuando digo la construcción colectiva me refiero de todos los intereses reflejados, no solamente del sector privado, el gobierno, los políticos, los trabajadores, los movimientos sociales, porque en definitiva las implicancias, las consecuencias, los resultados de las medidas, de las decisiones que se tomen, con las características que aquí se dijo, que muchas veces no son fiel reflejo de la realidad, que muchas veces, fruto de la simetría de poder, de la correlación de fuerza, terminan inclinándose para un lado en lugar de para el otro, tienen consecuencias directas sobre la población en general. Y nosotros, movimiento sindical, tenemos la obligación de priorizar justamente el bienestar social. Tenemos la necesidad imperante de asegurarnos no solamente la calidad, las condiciones de trabajo de quienes operen, ¿sí?, sino que efectivamente la búsqueda de crecimiento económico, que muchas veces todos aquí señalan como necesaria, la búsqueda de eficiencia, de competitividad, de productividad, tenga lo que nosotros esperamos se exprese a la hora de hacer las valoraciones verdaderas de ese crecimiento, y es si la calidad de vida mejoró, si los ingresos mejoraron, si generó empleo, ¿sí?, si hay justamente ese verdadero derrame que nosotros entendemos el único camino posible es cuando se articula lo privado con el Estado. Hay crecimiento muchas veces con las decisiones que toma el sector privado, pero para que haya desarrollo en términos de amplitud, de oportunidades y de libertades, tiene que ver con un rol activo del Estado. Y no estoy diciendo uno por otro, estoy diciendo un trabajo articulado y coherente, ¿sí?, en sintonía, que muchas veces se desconoce y que, bueno, que termina teniendo estas implicancias, estas consecuencias, de muchas veces llover sobre el mojado, porque esto es lo que estamos lamentablemente discutiendo. Estos espacios hubieran estado excelentes haberlos tenido incluso durante el proceso de discusión, durante el proceso de negociación. Es más, hace muchísimo tiempo que se instaló, y felicito a los que impulsan este tipo de actividades, la importancia que tiene hoy la logística a nivel mundial, pero fundamentalmente en nuestro país. Siempre la tuvo, quizá nunca se le dio el valor y la trascendencia que se merece. Y bueno, y felicito entonces que hoy se ponga arriba de la mesa, se inviten a prestigiosos expositores y expositoras, que saben muchísimo más que yo, y que bueno, y agradecer que me hayan invitado para decir y compartir con ustedes estas ideas. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Muy bien, Pablo, como economista anduviste muy bien con el tiempo, te quiero decir. Como economista anduviste como un licenciado en Relaciones Internacionales, quisiste decir. Casi, casi. Bueno, muchas gracias por esa visión que, digamos que es complementaria de todas las anteriores en el sentido de ser competitivo para qué, ¿no? Así que muchas gracias por aportar ese perfil también a la charla y digamos completar, si bien es imposible integrar todas las visiones, pero bueno, otra visión en una sola jornada, otra visión que se integra a todas las demás. Tomando punto de partida la competitividad, que es casi como un acuerdo, bueno, ¿para qué queremos ser competitivos también, no? ¿Cuál es el resultado final de eso? Bien, sí, Martín. Si me permitís, bueno, primero agradecer nuevamente a todos los expositores por su participación, sacamos apuntes de varias ideas fuerza que nos van a ayudar
reforzar la mirada que tenemos que prestar sobre estos temas. Hacerles un comentario que Jerónimo, cuando les cursaba la invitación, ya se los hizo saber, pero también es importante dejarlo expresado aquí, es que al finalizar las jornadas les vamos a hacer llegar un formulario a quienes han expuesto, porque nos interesa cumplir con uno de los principales objetivos que tiene esta actividad, y es la retroalimentación, es decir, bueno, aquellos que están en la actividad, que se desarrollan, se desempeñan en cualquiera de los aspectos, sea como del sector empresarial, de los trabajadores, de las instituciones que analizan estos temas, que nos retroalimenten sus visiones, dónde prestar atención, dónde requieren el ida y vuelta entre el quehacer universitario y la actividad que estamos tratando. Eso se los queríamos comentar. Después, a los chiquilines que están participando, a los estudiantes, la verdad que súper contentos con la convocatoria y con la participación, ciento y pico de estudiantes, la verdad que nos da mucho para adelante con este tipo de tareas que organizarlas siempre tiene como un gran objetivo llegarle a los estudiantes, y que hayan respondido de esta manera nos pone muy contentos. Y bueno, y invitarlos si nos quieren hacer llegar alguna pregunta por el chat, nosotros la podemos conducir, y bueno, agradecer nuevamente, y le dejo la palabra a Jerónimo, que tiene unas ideas para repasar y cerrar. No, nada más, o sea, lo del formulario es breve, vamos a mandar un archivo para que respondan algunas preguntas como insumo. Nosotros vamos a intentar, estas 2 jornadas van a ser subidas al canal de YouTube de la facultad. Además vamos a intentar de hacer un documento que refleje las relatorías y que recabe también ese esfuerzo de retroalimentación que le vamos a pedir, de responder algunas preguntas que nos permitan construir una agenda de extensión, es decir, de vinculación de la universidad con el medio y de investigación para esta área que estamos desarrollando nueva, que es el área de la logística y el transporte internacional en la Facultad de Derecho. Así que, si no hay ninguna pregunta, creo que la única pregunta que había es la de Martín, que le hizo Ana Laura, así que vamos a dejar que la responda. La verdad que estamos inmensamente satisfechos por el nivel de las ponencias, por la seriedad de los planteos, y bueno, porque nos hayan tenido en cuenta para participar, porque realmente no nos conocían, fue una apuesta que hicieron, y creo que salimos todos muy beneficiados en ese sentido. Ana Laura, te doy la palabra. Gracias. No, simplemente para, a ver, uno esperaría un poco siguiendo la pregunta de Martín, de si se puede trasladar esos menores precios cobrados quizás en las exportaciones al rubro que sería importaciones. Claramente uno no esperaría que suceda esto, ¿no? Porque por lo que hablábamos un poco, lo que estuvimos hablando entre todos hoy, o sea, esto hay que verlo como un todo, ¿no? Es como, bueno, favorecemos a uno, perjudicamos a otro. Esto hay que verlo como un todo, como país, donde importan tanto las Expo como las IMPO. Entonces, claramente no es lo que estamos esperando, y bueno, más allá de qué suceda al final del día con esta unidad reguladora, si se concreta o no se concreta, pero está claro que acá el rol del sector privado va a ser clave en ese seguimiento, ¿no? Y en ese seguir de cerca de qué va sucediendo en el día a día con la instrumentación de todo esto que estamos hablando hoy, que ya lo venimos haciendo, pero que bueno, quizás esto nos motiva o nos interpela a hacerlo de forma con más ímpetu, ¿no? Y bueno, ahí tenemos diferentes ámbitos que ya hoy están en el marco de ANP, con cuales tenemos un contacto muy fluido, pero bueno, y ahí también, no solamente desde Cámara de Comercio, sino como estamos hoy acá reunidos con los diferentes actores que hacen a la cadena logística, de estar trabajando en conjunto para, bueno, que no sucedan este tipo de cosas que nos preguntaba Martín, ¿no? Justamente. Bien, excelente. Bueno, Martín, ¿te parece si le damos un cierre a la actividad y nos quedamos con los estudiantes le damos un saludo a los expositores y nos quedamos con los estudiantes para planificar una actividad de evaluación que van a tener los estudiantes? Los estudiantes van a tener que hacer una encuesta respecto a la actividad y una prueba múltiple opción como cierre, y para poder creditizarla dentro de su currículo.
Así que ustedes han contribuido a la currícula de los futuros egresados en Relaciones Internacionales, cosa que les agradecemos enormemente. Hasta pronto, les saludamos para todos. Notable, no sabíamos que era una trampa. Muy bueno, muchas gracias. Que veo el Gracias, mensaje de buenas Lourdes, noches. agradecerle Luego, también. gracias. Chao, chao. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, y todas. Vanessa. Chao. Gracias, Muchas Pedro. Gracias a ustedes, a las órdenes. Muchas gracias, Leonardo. Muy bien. Muy bien, chiquilines. Bueno, repetirles el agradecimiento. La verdad que el número de participantes nos dejó muy contentos, siendo que no tuvimos tanto tiempo para difundir la actividad. Y bueno, y ahora lo que nos planificamos con Jerónimo es intentar dejarles un grado de certeza respecto a cómo pensamos seguir las instancias de evaluación. Como le comentamos ayer, nosotros vamos a hacer un control de asistencia que va a ser con la participación en estas instancias de Zoom. Comentarles que las 2 jornadas han sido grabadas y van a estar disponibles primero en el espacio EVA de Logística y Transporte Internacional, y de forma inmediata calculo yo que a partir de la semana que viene, va a estar disponible en el canal institucional de la Facultad de Derecho en YouTube. Bien. Como les comentamos ayer, el Consejo de Facultad aprobó esta instancia que tiene una parte de función de enseñanza y otra de extensión, y permite la acreditización de esta actividad. Para la obtención del crédito, en el programa que nosotros le presentamos al Consejo de Facultad de Derecho, se estipulaba la presencia, la participación. Voy a cortar acá la grabación, así no seguimos ocupando espacio en la nube. Acá.